Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 42. Recuerden que estamos aprovechando estos días del tiempo de Pascua, el tiempo de resurrección, para leer este libro fundamental sobre el cual la primera comunidad cristiana se fundamenta, y donde está el testimonio de todo lo que pasó con aquellos primeros cristianos, desde los apóstoles, de quienes acompañaban a los apóstoles, como es el caso de Esteban. Estamos leyendo el capítulo 7, todo lo que es ese discurso largo de Esteban, y creo que en esta oportunidad podemos leer desde el versículo 42 hasta el versículo 60. Dice el versículo 42: Entonces Dios se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? Más bien llevaban con ustedes la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, imágenes que ustedes mismos se fabricaron para adorarlas. Por eso yo los desterraré más allá de Babilonia. Recuerden que Esteban está hablando de uno de los reclamos de Dios. Dios que es un Dios celoso y que reclama fidelidad, y cómo se venía comportando de manera protectora y buscando siempre el bien para su pueblo, y el pueblo buscando otro tipo de dioses más cómodos, que no le exigieran tanto sacrificio, y preferían 1000 veces vivir en la esclavitud. Recuerden que en el encuentro pasado de la palabra hablábamos del versículo 41 de este mismo capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde este pueblo había fabricado un becerro y le habían ofrecido sacrificios a ese ídolo, festejando obra de sus manos. Que nosotros no nos fabriquemos dioses también, y ni siquiera fabricándolos, sino teniéndolos en la mente y en el corazón, siendo totalmente infieles a Dios y poniendo toda nuestra fe y toda nuestra confianza en este tipo de dioses, hecho por las manos de los hombres. Versículo 44: Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio. El que hablaba a Moisés le había ordenado que la fabricara según el modelo que había visto. ¿Quién era el que le hablaba a Moisés? Dios. Versículo 45. Después de recibirla, nuestros padres la introdujeron al mando de Josué en la tierra conquistada a los paganos, a quienes Dios expulsó delante de ellos. Va apareciendo otro nombre importante acá en este gran discurso de Esteban, que es el nombre de Josué. Esto duró hasta los días de David. David, a partir del versículo 46, agradó a Dios y quiso darle una morada entre los hijos de Jacob. De hecho, fue Salomón quien le edificó un templo. Entonces va terminando este discurso Esteban y hace mención a Josué, al rey David, al rey Salomón, quienes recibían primero Moisés instrucciones de Dios, y que se iban comunicando de uno a otro personaje, de uno a otro elegido de Dios, y por generaciones que los oían. Versículo 48. En realidad el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrían edificar?, dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Vean ustedes cómo
ante el Sanedrín, Esteban les va orientando y les va diciendo, comenzando este capítulo 7 con Abraham hasta que llega con esta cita que hace del profeta Isaías, del capítulo 66 del profeta Isaías, para decir que aunque estos reyes, David, Salomón, sobre todo Salomón, edifica un templo para Dios, pues ¿dónde podemos nosotros encerrar a Dios? ¿Qué le podemos nosotros fabricar a Dios cuando este Dios ha hecho nada más del cielo su trono y la tierra el apoyo de sus pies? Era lo que le había revelado también unos 700 y tal vez más años antes al profeta Isaías. Versículo 51. Ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. Aquí está el gran problema siempre de los hijos de Dios desde su pueblo Israel, desde antiguo. Ha estado, está y estará siempre el problema, aún en medio de nosotros. Si somos un pueblo de cabeza dura y cerramos nuestro corazón y nos resistimos al Espíritu Santo, pues vamos cada quien a hacer lo que nos provoca y vamos a estar bien lejos de hacer la voluntad de Dios. Vamos entonces a cerrar nuestro corazón y nos vamos a fijar en otro tipo de cosas que no tienen importancia para Dios. Versículo 52. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. ¿A quién entregaron y asesinaron? A Jesucristo. Versículo 53. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. Que Dios nos perdone en esto. Tenemos la ley aquí en nuestras manos, tenemos la oportunidad de leer la Biblia y si no la leemos, pues va a ser muy difícil cumplirla, pues mucho menos cumplirla. Versículo 54. Al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Claro, cómo Esteban viene a hablarle al Sanedrín, a los sumos sacerdotes, a los conocedores de la ley, que no cumplen esa ley. Hablan de la ley pero no la cumplen. Versículo 55. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Claro que sí, el que habla en nombre de Dios, el que lo hace de corazón, el que ha recibido al Espíritu Santo, no puede más o no puede menos que ver nada más y nada menos que a Dios mismo y a Jesucristo sentado a la derecha de Dios. Versículo 57. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Molestaba el justo, molestaba aquel que decía la verdad, como molesta también aquel que habla en nombre de Dios, que habla bajo la acción del Espíritu Santo y que habla obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Versículo 58. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, que luego va a ser llamado Pablo. Muy importante después en el capítulo 8 de este libro que viene a continuación. Versículo 59. Mientras era apedreado, Esteban oraba así. Lo mataron, lo apedrearon, y sin embargo todavía tenía la valentía y la fuerza que da el Espíritu Santo y la presencia de Dios en todo aquel que está sufriendo y en todo aquel que está siendo atacado y que está a punto de morir. Versículo 59, repito, mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. A imitación de Jesús en la cruz. Versículo 60, después se arrodilló y dijo con voz fuerte o con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas palabras, ¿a quién nos hacen recordar y dónde?
nos hacen recordar a Jesucristo en la cruz, antes también de entregar su cuerpo a la muerte, pero no su espíritu a la muerte, sino su espíritu a Dios. Nos hacen entonces recordar las palabras de Cristo en la cruz. Versículo 59. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Jesús en la cruz dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muy cerca de la muerte de Jesús, pero sobre todo de la resurrección, hay un primer testimonio en esta primera comunidad cristiana de un hombre llamado Esteban, servidor, diácono de la iglesia, capaz de imitar a Jesucristo en todo momento y de confiar en Dios como lo hizo Cristo, aún en medio de aquella muerte que le ofrecieron con rabia y rechinaban los dientes, y con venganza, sin ningún tipo de piedad ni de compasión. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.